Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de la interpretación de una gráfica de una respuesta en frecuencia en un sistema. Entonces, estamos mirando que la gráfica de respuesta en frecuencia se daba en escala logarítmica al eje de la frecuencia. El objetivo de este video es mirar dos posibles casos que se nos van a presentar en algunos problemas donde nos den gráficas de frecuencia, de respuesta en frecuencia en un sistema. El primer caso es determinar a qué frecuencia corresponde un punto determinado. Entonces, digamos que yo tengo una gráfica de respuesta en frecuencia y yo les pregunto, digamos, aquí está 100, aquí está 1000, y les pregunto este punto a qué frecuencia corresponde. Yo les había dicho en el video pasado que no es como lo hacíamos de forma lineal, dividimos en partes iguales y miramos qué es más o menos ahí. Uno podría decir, bueno, aquí más o menos es como un cuarto de todo eso, entonces sería más o menos 2.5, no lo podemos hacer así porque ya la escala no es lineal sino logarítmica. Entonces, lo que vamos a ver es cómo yo digo a qué frecuencia corresponde este punto. Y vamos a utilizar esta fórmula. Pues la frecuencia a la que corresponde o el valor de este punto es igual a 10 a la x, pero 10 a la x es el valor anterior, la potencia de 10 anterior al punto que estoy hallando, por 10 elevado a la a sobre b, que sería la fracción relativa a todo este longitud. Si nosotros tomamos toda la longitud de 10 a la x a 10 a la x más 1, por ejemplo, de 100 a 1000, si tomamos todo ese intervalo como 1, entonces este valor a sobre b es el decimal entre 0 y 1. Entonces, aquí por ejemplo, digo, tengo aquí 1000, tengo aquí 10.000 y quiero ubicarlo en este punto. ¿Qué frecuencia es la que está en este punto? Pero este punto está a 2/3 de todo el valor. Bueno, ahí la gráfica está hecha mal porque 2/3 es como 0.6, que tendría que quedar un poquito más adelante, ¿no? Pero supongamos que este punto es 2/3, que esta distancia es 2/3 de todo este valor, o sea 0.66. Entonces, el punto que se ubica acá sería igual a 10 a la 3, que es este 1000, multiplicado por 10 elevado a la 0.66, a la 2/3, igual 4641. O sea que este punto de esta frecuencia es 4641. Y así podemos ubicar cualquier punto. Si yo les digo cuál es el punto acá, entonces el punto ahí yo miro cuál sería la fracción en relación a todo la longitud de 10 a la x a 10 a la x más 1. Miro a qué fracción corresponde el punto que yo estoy buscando y lo reemplazo en esta fórmula. Entonces esa sería la forma para yo ubicar un punto de una frecuencia. Ahora, el otro caso es determinar cuál es el punto de determinada frecuencia. Es decir, el otro caso es que yo no les diga qué frecuencia está acá, no, sino yo les diga dónde quedan 5000 Hz, dónde quedan 20.000 Hz, dónde quedan 750 Hz. Es decir, yo les digo la frecuencia, entonces el otro caso es determinar cuál es el punto de esa frecuencia. Entonces, si por ejemplo yo en esta gráfica de aquí arriba, si yo les digo, díganme dónde está 500 Hz, entonces ¿en qué parte aquí hay 500? No podemos decir que está en la mitad, no, es una escala logarítmica. Entonces, ¿dónde está el 500? Entonces, en ese caso, si yo quiero saber dónde está el 500, yo lo que tengo que hacer sencillamente es sacar el logaritmo de 500. Por ejemplo, vamos a ubicar 16.000 Hz. ¿Dónde está 16.000 Hz? Entonces saco el logaritmo de 16.000 y me da un número. Ese número que me da, la parte entera, aquí yo la tomo como si tuviera un plano lineal, ¿sí? Y esa parte entera me va a dar el valor inicial en ese plano, un valor inicial, y me va a dar también un valor final, que sería 1 más ese valor inicial. Entonces, al sacar el logaritmo de 16.000, ese valor inicial me da 4, y ese 4 me va a significar en la escala logarítmica 10 a la 4.
Entonces quiere decir que aquí está ubicado 10.000. Y utilizando escala lineal, ubico donde queda 4.204. Entonces, ¿dónde queda 4.204? Queda por acá. En ese punto donde queda 4.204 es donde se ubicaría 16.000. ¿Sí? Entonces, en este punto es donde está 16.000. Entonces, no sé si me hayan entendido. Si yo quiero ubicar cualquier frecuencia, saco el logaritmo, la parte entera me ubica en la respuesta en frecuencia, la parte entera me ubica en una potencia de 10 a esa parte entera, y busco en escala lineal, busco el valor decimal que dice el logaritmo, y donde esté ubicado ese valor decimal, ahí queda la frecuencia que estoy buscando. Por ejemplo, digamos que yo tengo este gráfico de respuesta en frecuencia. Entonces vamos a hacer los dos casos. Primer caso, digamos que en este gráfico de respuesta en frecuencia, donde la frecuencia sube, aquí están 10 Hz, aquí están 100 Hz, esta es la ganancia, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la frecuencia aquí en la mitad, entre 10 y 100. La mitad, entonces la fracción es 0.5. Entonces si yo quiero saber la frecuencia aquí de 0.5, entonces yo acá coloco la fórmula, es igual a 10, que es el límite inferior, por 10 elevado a la 0.5 y me da 31.62 Hz. Quiere decir que en ese punto está 31.62 Hz. ¿Sí? Ya teniendo que aquí son 31.62 Hz, entonces yo puedo ahí mirar la gráfica de respuesta en frecuencia y mirar a qué ganancia corresponde. Aquí la ganancia está dado en función de AB media, entonces digamos que AB media fuera 100, entonces busco que la ganancia de esa frecuencia ya no va a ser 100, sino va a ser lo que sea acá, un poquito más abajo de 100, por ahí 50, un poquito por encima. Entonces, ese sería la solución. Ahora, el otro caso, digamos donde se ubica 200 Hz. Entonces, si yo saco el logaritmo de 200, me da 2.301. El 2 aquí lo ubicaría en frecuencia, significaría 100 Hz, porque es 10 a la 2. ¿Sí? Entonces, al significar 100 Hz, busco el 2.301 en escala lineal, y en la parte donde esté 2.301, ahí se quedarían los 200 Hz que estoy buscando. O por ejemplo aquí, donde se ubica 25.000 Hz, saco el logaritmo de 25.000, me da 4.4. El 4 es 10 a la 4, que serían 10.000, y busco el 4.4 en escala lineal, y ahí donde quede 4.4, quedará ubicado 25.000 Hz. Bueno, este video era para explicar esos dos casos de yo qué hago en el caso de que necesito ubicar un punto en la gráfica de respuesta en frecuencia de un sistema. En un siguiente video vamos a explicar entonces ahora el eje Y, que es el eje de la ganancia, el cual se puede dar en forma lineal o en forma logarítmica también en decibelios.